Que lo están viendo a lo mejor ya después de que fue el en vivo, pues recibe un abrazo. Esperamos que sea de bendición esta palabra para sus vidas y pues oramos al Señor para que Dios hable a sus corazones. Hemos estado viendo una serie que se llama El discípulo emocionalmente sano y pues este es el cuarto tema que estamos viendo. Hablamos específicamente de las características el diagnóstico, el perfil de una persona que puede ser un gigante espiritual o una persona que tiene mucho conocimiento y tiempo en el camino de Dios, pero que en sus emociones obviamente tiene muchas limitantes porque hay heridas en su alma. Y bueno, pues hoy quiero hablarte acerca de, bueno, para los que anotan, el tema se llama El viaje a través del muro, así se llama. Y bueno, pues en realidad estamos tratando de seguir los temas que creo que son muy buenos. Hemos tomado toda esta información de un autor que se llama Peter Escacero y creemos que ha sido de gran bendición, pues obviamente la intención es adaptarlos a la iglesia y también a la etapa que puede vivir la membresía de la iglesia, pero queremos dar crédito a quien inició o quien tuvo a bien escribir esto, ¿verdad? Y pues la vez anterior vimos cosas como tu sombra, que son las cosas ocultas que no llegas a ver, lo que está debajo del iceberg, ¿verdad? La sombra, el muro, como que muchas cosas que son simbólicas, pero en realidad tienen una aplicación. La vida cristiana es como un viaje que implica movimiento, acción, paradas e inicios, desvíos, demoras y rumbos hacia lo desconocido. Sin importar cómo llegamos allí, cada seguidor de Jesús se enfrentará de manera esporádica al dolor o la tribulación. Y es como un muro que se torna en una pausa en nuestro crecimiento espiritual, o como los antiguos lo llamaban, la noche oscura del alma. Hay veces que nosotros como creyentes, pues vamos caminando y obviamente cuando nosotros empezamos en el Señor, pues casi todo es nuevo y lo recibimos con mucho gusto. Es lo que muchas veces llamamos el primer amor, ¿verdad? Sobre todo aquellos que dispusieron ya su corazón para seguir a Cristo y de repente la mamá, el papá, el hijo, el hermano te dice, vamos a la iglesia, mira, Dios te quiere bendecir, y al principio te resistes y después llega un momento en donde ya no puedes con todo lo que traes y accedes y te encuentras por sorpresa de que no era lo que pensabas, sino que tienes un encuentro con Dios y de repente pues todo es como la luna de miel, color de rosa, ¿verdad? Y obviamente pues ahí andamos todos. De hecho le pedimos a Dios cosas y Dios nos las concede. Somos bebés espirituales y tenemos esa inocencia para pedirle a Dios. Y de repente Dios concede muchas de las cosas, ¿verdad? Pero llega un momento en donde tú empiezas a crecer y tienes que tener ciertas responsabilidades o entender que no solamente se trata de pedir y pedir, sino también debes de tener delante de Dios un compromiso con sus leyes establecidas. Y entonces chocas con algo, como que ya no avanzas. Y es a lo que se refiere el autor, al muro, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que esta es una etapa. Y quiero leerte una parte de la Biblia que lo expresa bien, ¿no? Porque a fin de cuentas es una etapa que vuelve a ser pasadera. Dice el Salmo 30, del 1 al 5 de la siguiente manera, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dice, cantad a Jehová ustedes sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Bueno, hay veces que nosotros caminamos y estamos en esa primera etapa, ¿verdad? Que dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ahí está el salmista diciendo, me has bendecido, Dios. ¿Y cuántos de ustedes llegan al Señor o de repente están viviendo una etapa de bonanza y dicen, gloria a Dios, Dios me ha bendecido, ha abierto las puertas? Híjole, qué tonto o qué tonta he sido porque me estaba resistiendo tanto y pues lo único que puedo ver aquí es que Dios tiene grandes cosas para nosotros, ¿verdad?
Esa es la primera parte, pero de repente como que Dios empieza a demandar de ti cierta madurez y las cosas ya no son tan fáciles y empiezas a pasar por momentos oscuros y viene la otra parte de Salmos, que es una esperanza de parte de Dios que dice, por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Yo no sé en qué etapa estás, pero casi todos los que estamos, que ya tenemos algún tiempo en el Señor, estoy seguro de que o están viviendo en una etapa frente al muro o están en el muro. Y a lo mejor no lo entiendas ahorita, espero que al final entiendas el concepto como tal, pero el simbolismo es cuando tú llegas a un lugar y no existe nada que se te ponga enfrente, pues tú caminas de manera franca, ¿verdad? Pero de repente te encuentras con una pared y aunque tu intención sea cruzar del otro lado, no vas a poder pasar de esa pared porque tienes frente a ti un obstáculo que es el muro. Dios llamó a Abraham para que abandonara su vida pasada en Ur e iniciara un viaje a la edad de 75 años. Imagínate, estaba en su zona de confort, lo llama. Entonces Abraham se empieza a encontrar con cosas desconocidas y aunque Abraham dice la palabra de Dios que se volvió amigo de Dios porque lo escuchó y lo seguía, llega un momento en donde Dios le demandó una mayor responsabilidad y entonces se encuentra con un muro. Dios llamó a Moisés desde una zarza en una llama para comenzar una nueva etapa de su viaje cuando tenía 80 años. Estaba ahí Moisés y bueno, pues creció en Egipto, después tuvo que huir y estaba en el desierto y de repente Dios pone en su corazón que tiene que hablarles a los israelitas para sacarlos de la esclavitud y entonces se encuentra con un muro. Ya tenía 40 años ahí en el desierto, ya había echado raíces, ya tenía familia, su suegro le había dado esposa y obviamente tenía nietos, pero se encontró con un muro. También Dios llamó a los israelitas a abandonar Egipto y embarcarse en un viaje de 40 años de transformación personal en el desierto. Dios llamó a David para que dejara las comodidades de su trabajo como pastor para que conquistara a Goliat y sirviera como rey de Israel. Dios llamó a Jeremías a que realizara un duro trabajo entre los 40 y 50 años y se mantuvo firme entre la gente rebelde por los valores de Dios. Jesús llamó a sus 12 discípulos a llevar a cabo un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, Judas se desilusionó y quedó varado en el camino. No pudo imaginar lo que Jesús planeaba, es decir, entregarse a él mismo a las autoridades para ser crucificado. No pudo visualizar que algo bueno podía surgir de la desintegración de su poderoso ministerio palestino y que esto ayudaría a tanta gente. El muro en realidad es salir de tu zona de confort, pero después de haber sido restaurado por parte de Dios en algún área específica de tu vida. No se refiere al nuevo nacimiento y las adversidades que tienes en el día a día, no, sino a aquellos cristianos que se han decidido tomar seriamente el caminar en el Señor. Y cuando Dios dice, así que quieres más de mí, así que dices que ahora sí te quieres comprometer, entonces las cosas no van a ser fáciles. Y tú no creas que Dios es porque te quiere poner tropezadero y decir, a ver cuánto aguantas o cuánto me sigues, si verdaderamente es buena la intención. No, es porque en realidad la vida nos ha afectado tanto que traemos tantas cosas que obviamente siempre van a estar saliendo, y para poder ser bendición en las cosas de Dios, esas cosas, esas heridas, esos antecedentes que tenemos, pues en nuestra zona de confort nunca van a salir. Quiero hablar acerca de las etapas de la fe para que sepas cómo es que se llega al muro. Dice, si la vida cristiana fuera un viaje, entonces hay etapas que tenemos que transitar. Ahí observamos que cada etapa se construye naturalmente una sobre la otra. En el mundo físico, los bebés deben crecer, convertirse en niños, luego adolescentes y por último en hombres y mujeres adultos. De manera similar, espiritualmente cada etapa se constituye sobre lo anterior. Y quiero decirte algo que es muy importante. Es probable que muchos de ustedes hoy están teniendo un encuentro con Cristo y estén viviendo una etapa de enamoramiento que puede ser que sea la del nuevo nacimiento, la de un bebé. O que ya tengas algunos años en el Señor y quizás seas un niño que ya sabe pedir las cosas. Pero si te has quedado como niño, tengo que decirte que tienes que crecer y ser adolescente. Y cuando eres adolescente, pues hay un crecimiento y también hay una serie de confusiones para que puedas llegar a ser un adulto. Y después de ser un adulto, pues ya ser una persona mayor.
Así es. Si tú dices, híjole, yo pensé que ya había pasado muchas cosas, deberías de preguntarle al Señor, ¿en qué etapa estoy, Señor? Porque de repente creo que sé mucho de la Biblia, o creo que hay muchas cosas que he aprendido, pero quizá a lo mejor todavía seas un niño maduro, obviamente, porque hay niños que son caprichudos, todavía son inmaduros, y hay otros que agarran la onda y son niños maduros, pero al fin niños, ¿verdad? O quizás seas un adolescente en donde ya pasaste la niñez y sabes que te estás enfrentando a ciertas cosas, pero sigues siendo adolescente. O quizás seas un adulto, pero puede que sea un adulto que no ha madurado. Es muy importante que entiendas esta parte. ¿Por qué? Porque hay un proceso que Dios llama a los creyentes, el proceso de la santificación. Y si una persona no acepta el proceso de la santificación, pues se quedó nada más en la etapa de la salvación, que son dos cosas diferentes. Cuando vienes a Cristo, Jesús te salva y te hace ese regalo de la salvación. No te lo cobra, no te cuesta nada. Pero hay gente que quiere seguir viviendo la vida como la vivía y solamente se conformó con la salvación. Pero si tú verdaderamente quieres permanecer en el Señor, necesitas pasar por un proceso que se llama la santificación o la purificación. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que este es dinámico, que no solamente es saber que recibí la salvación y que me siento muy bien, sino que Dios quiere perfeccionarnos. Y tenemos que dejar en el camino muchas cosas. Y que este proceso de la santificación es eterno o permanente en nuestras vidas hasta que Dios viene. Quiero que te hagas esta pregunta: ¿en qué etapa de mi vida espiritual y emocional estoy? La primera etapa que vemos es, pues, la etapa de cambio de vida en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de ustedes son o tienen poco en el Señor que les compartieron? 1, 2, 3 manos. Bueno, déjame decirte que esta etapa es una etapa bien padre y que la tienes que abrazar y que la tienes que disfrutar, porque Dios te permite que tú empieces a tener una relación y una comunión con Él que de alguna manera te hace como una persona que solamente con estirar la mano le llegan las cosas. Pero a medida que el Espíritu Santo va hablando a tu vida, tú vas entendiendo y vas diciendo, ok, no nada más se trata de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento en donde la gente dice, pues yo veo que fulano, mangano y perengano son personas que casi no le piden a Dios, ¿verdad? Piden por otros. Es porque ya les cayó el 20 de que no se trata nada más de que estemos en esa etapa, que es la etapa 2, la etapa del discipulado. Esta etapa se caracteriza por aprender sobre Dios y lo que significa ser seguidor de Jesús. No nada más ser una persona en donde yo fui víctima del pecado, obviamente del abuso, sino que se trata de saber cómo conozco a Dios y cómo lo doy a conocer. Después viene una tercera etapa, que es la etapa de la vida activa. Las personas se sienten contentas en el Señor, empiezan a recibir un discipulado, empiezan a conocer acerca de Dios y después ya se sienten desafiados para servir. De esas veces que dicen, a ver, ¿necesitas ayuda para los niños? Aquí estoy yo, ¿verdad? ¿Necesitas ayuda para los ujieres? Aquí estoy yo. Entonces empiezas a servir y esa etapa es muy padre, pero en esa etapa tienes que saber que vienes de aprender los fundamentos de Dios y todo lo que haces, lo haces por sentirte bien tú. Ahora, ¿está mal esa parte? ¿Que lo hagas por sentirte bien tú? Para nada, pero tienes que saber que sin que te des cuenta el origen es tu satisfacción personal. Después viene la cuarta etapa y esta es a la que yo quiero que nosotros lleguemos. El muro y la vida interior. Cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, ya somos discípulos de Cristo y obviamente también ya tenemos muchas cosas que hemos aprendido en Él. Llega un momento en donde servimos, pero muchas cosas se hacen rutinarias. Y entonces cuando las cosas se hacen rutinarias, cuando dices, híjole, como que le faltó algo al mensaje, ¿verdad? O como que ahí en esa iglesia no se están esforzando por salir a evangelizar a las calles. Entonces empiezas a ver ciertos detalles, pero no es otra cosa, sino que tú estás topando con un muro. Y tienes ganas de hacer cosas para Dios, inclusive quieres tener un ministerio grande y muchas cosas, pero ¿qué sucede ahí?
te topaste con algo en donde Dios no te deja caminar porque sabe que no tienes la estatura. Y entonces viene una introspección, lo que les he hablado en los últimos mensajes, ¿verdad? Te das cuenta de que has crecido en el Señor, pero hay ciertos detalles que todavía te traicionan. Es porque estás en el muro. Después, cuando cruzas el muro, viene una siguiente etapa, que es el viaje exterior. El viaje exterior es que, habiendo pasado por la crisis de fe y el intenso trabajo del viaje interior necesario para atravesar el muro, comenzamos nuevamente a movernos hacia el exterior para hacer un servicio para Dios. Entonces lo que nosotros hacemos es, ya sabemos que la vida no se trata nada más de nosotros y empezamos a hacer un servicio para Dios, pero ya no con la intención de sentirme bien, ya no con la intención de cumplir porque Dios me dio algo, sino porque verdaderamente nos volvemos instrumentos que lo que hacemos le da la gloria al Señor. Y por último viene la etapa de la transformación por el amor de Dios en las vidas. Dios nos envía constantemente acontecimientos, circunstancias, personas e inclusive libros o literatura a nuestras vidas para que siempre vayamos hacia adelante en nuestros viajes. Está decidido a finalizar el trabajo que comenzó en nosotros, nos guste o no. Esta etapa de la transformación por el amor habla específicamente de que todo lo que tú haces simple y sencillamente tiene que redundar en lo que Dios significa para ti y lo que tú tienes que significar para Él. ¿Qué significa Dios para ti? La persona más importante, a quien vas a seguir ya no solamente por obedecer o por miedo, sino porque te inspira. Y de parte hacia Él, lo único que puedes recibir y que más valoras de parte de Él es su amor. Escuchar que eres importante para Él, escuchar que eres la niña de sus ojos. Ya no te importa suplir otras necesidades. ¿Por qué? Porque en esa etapa del amor, el amor de Dios te ha llevado a niveles diferentes. Sin embargo, obviamente me quedo en la etapa 4, que es la del muro y el viaje interior. ¿Cuándo aparecen los muros? Bueno, así como nosotros no controlamos las estaciones, por ejemplo, ¿se han dado cuenta de que a ti puede gustarte o no el calor o el frío, pero las estaciones van a llegar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podrías controlar las estaciones? Pues teniendo dinero y cambiándote de lugar, ¿no? Cambiándote de país. Por ejemplo, de donde es mi esposa, que es Venezuela, pues ahí nunca hace frío. Entonces, cuando haga frío aquí y usted diga, voy a controlar las estaciones, bueno, pues se puede ir a Venezuela. 5 mesecitos, ¿verdad? Es una utopía pensar que usted puede controlar las estaciones. Bueno, así como no puede controlar la llegada de la primavera, del otoño, del invierno, del verano, usted tendrá que saber esto, que no puede controlar esta etapa del muro. Le va a suceder. Lo importante es saber cuando usted está en esta etapa. Y obviamente podemos ver que hay una serie de diagnóstico o de cosas que nos llegan a suceder. Por ejemplo, para muchos de nosotros el muro aparece a través de una crisis que da vueltas alrededor de nuestro mundo. Llega quizá con un divorcio, la pérdida de trabajo, la muerte de un amigo cercano, un miembro de la familia, un diagnóstico de una enfermedad incurable, una experiencia religiosa que nos desilusiona, una traición, un sueño destrozado, un niño caprichoso, un accidente automovilístico, la incapacidad para concebir, un deseo profundo de contraer matrimonio que no puede ser cumplido, o una pérdida del gozo en nuestra relación con Dios. Ahí está. ¿Cuántos de ustedes han sufrido esto? ¿Lo esperaban? No. ¿Te aconteció? Y de alguna manera dices, híjole, pero yo no me lo esperaba. Lo permitió Dios, ¿sí? Así como llega el frío en las noches aquí, sales sin suéter y dices, híjole, pues ¿por qué no avisaron? ¿Verdad? Así te va a llegar el muro a tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ahorita andan deambulando y dicen, híjole, ya no siento la presencia de Dios, mis oraciones no pasan del techo, desde que perdí mi trabajo nomás no me he podido acomodar, ¿verdad? Las cosas en mi matrimonio se volvieron tan rutinarias, ¿verdad? Me vino una enfermedad y ni siquiera yo la esperaba. Bueno, déjame decirte que estás en la etapa del muro. Y tú dices, híjole, pero si yo me estaba portando bien, ¿verdad? Y le echamos mano, ¿verdad? De lo que somos fuertes.
Estaba orando diario. Llevaba ya una dinámica de leer la palabra de Dios. Estaba bien enrolado en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Dios? Porque Dios lo permite. Dios lo permite para que tú sepas que la zona de confort en la que vives o vivías no es el objetivo. Y como no es el objetivo, tienes que saber que estando en tu muro, tienes que aceptarlo. Topaste contra algo, ¿verdad? Casi como que, híjole, Señor, estaba haciendo las cosas tan bien que yo creí que el siguiente paso era estar de pastor, ¿verdad? No me refiero a que predique, sino, o sea, a tener una estatura mayor, como para mayores responsabilidades. Creemos en una tendencia natural, ¿no? Que de repente decimos, bueno, estoy madurando, le estoy echándole ganas, y bueno, pues, si necesitan un pastor para abrir una obra, aquí estoy yo. Y de repente te das cuenta de que antes de que alguien considere tu solicitud, porque de repente podemos ser prestos para ofrecernos, ¿verdad? Y no está mal. Pero antes de que alguien considere tu solicitud, de repente te quedaste sin trabajo. Y debes una casa y 2 carros y tienes seguros médicos y a los hijos en buenas escuelas, viajes cada verano y de repente te quedas sin trabajo y ahí estás, ¿verdad? Tratando de mantener el estilo de vida hasta que llega un momento en donde no encuentras un trabajo y te das cuenta de que tienes que empezar a dejar todo eso. Te desilusionas de Dios, te desilusionas de la vida, buscas responsables y eso te puede llevar años. Y después dices, Señor, pero si tú me hubieras dejado mi trabajo, yo estaba haciendo bien las cosas. Y puede que tengas ahorita 5, 6, 7, 8, 9 años y que no salgas de ese muro. Lo tienes que reconocer como tal. Es correcto decir que a lo largo de nuestra vida, en cierto sentido, los muros vienen a nosotros de varias formas. No es simplemente un único acontecimiento que atravesamos y pasa, es algo a lo que regresamos como parte de nuestra relación actual con Dios. ¿Y qué pasa cuando te llega el muro? Te vas a atascar en él. Y tú dices, ¿cómo salgo de él? Aguanta. Sin entender lo que significa el muro, el viaje, incontables seguidores sinceros de Cristo se estancaron allí y ya no van hacia adelante con el propósito de Dios para sus vidas. Ahí se quedaron. Algunos de nosotros nos escondemos detrás de las prácticas cristianas para huir del dolor en nuestra vida, sin confiar en Dios, quien nos transforma a través de Él. Pronunciamos frases como, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Frases como esas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos frente a nosotros una nube de testigos y no podemos decir algo diferente, ¿verdad? Porque no se nos vayan a desilusionar los hijos o no se nos vayan a desilusionar aquellos que en la iglesia nos consideraban fuertes, pero dentro de nosotros ya no existe ese gozo que existía antes. Sonreímos y cantamos canciones contemporáneas de alabanza sobre nuestra victoria en Jesús. No maldecimos ni nos enojamos con Dios, más bien nos mantenemos juntos para demostrarle a los miembros más débiles del cuerpo y al mundo que observa que nuestra fe es sólida y fuerte. Lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero el problema radica en que si no lo mencionas, si no lo reconoces, tu corazón dentro de ti está pronunciando estas frases. Estoy desconcertado. No sé lo que está haciendo Dios ahora y a dónde me quiere llevar. Estoy herido, estoy enojado, estoy agotado. Sí, esto es misterioso. Estoy muy triste. Oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso ronda en tu corazón, pero no lo proclamas, no lo dices. ¿Por qué? Porque muchas veces no entiendes que estás en la etapa del muro. ¿Y cuánto dura la etapa del muro? Bueno, podrían ser meses, podrían ser años. Dios elige la extensión y el nivel de intensidad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Mira, hay muchas personas que nos gusta la oración, ¿verdad? Hemos aprendido disciplinas espirituales, oramos al Señor y de repente nos va mal y dentro de sí
como si fuéramos el conejo y la liebre, ¿verdad? Que ahí va la liebre, o más bien que la liebre cuando ve que va arrancando la tortuga y la liebre, que va avanzando la tortuga, nos sentamos y decimos, 3, 4 horas que se aviente esto, pues yo en una corridita llego. Y de repente somos así, ¿verdad? Que somos personas y decimos, bueno, pues me está yendo mal, pero nada más que tenga yo un fin de semana bueno, ¿verdad? Y me voy a meter a orar y me voy a meter a ayunar. Peligro, gran peligro, porque tú piensas que depende de ti, ¿verdad? O sí, me está pasando esto en realidad porque he descuidado la palabra de Dios, o porque ya no estoy yendo a las células, o porque ya no he sido tan fiel en la iglesia. Peligro. Porque te quieres brincar una etapa que Dios quiere que vivas. Y el tiempo lo ha determinado Él. Por eso es probable que lleves meses o lleves años. Alégrate de escuchar esta predicación, porque por lo menos vas a decir, entonces no soy yo, ¿verdad? Porque le rascamos y le rascamos y le rascamos para ver cuántos pecados ocultos todavía no se han sacado, que de alguna manera queremos brincar eso. No. En el momento que Dios tenga la intención de mostrarte algo oculto para que avances, te lo va a revelar. Pero alégrate de saber esto, que puede que estés en la etapa del muro y que el tiempo lo ha dispuesto Dios. Y tú dices, ¿por qué? ¿Será que mi corazón está tan perverso? No, estoy totalmente seguro de que Dios dispone tiempos, porque no solamente se trata de ti, se trata de todo lo que rodea tu persona, como es tu matrimonio, como son tus hijos, tus generaciones. Y en ese sentido, cuando tú aprendes a entender que hay una etapa que te tiene detenido, es bueno que tú no pierdas tus disciplinas espirituales, porque es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Cuando vas al gimnasio, ¿para qué sirve? Pues de entrada, tratas de guardar una buena alimentación, aquellos que tienen esa conciencia, ¿no? Tratas de tener una buena alimentación y obviamente pues mantienes en la posición del cuerpo la parte que tiene que estar ahí, ¿no? Está bien la manera en que te ves, pero de pensar, ¿pero qué pasaría si tú dejas de ir al gimnasio y ahora ya no cuidas tu dieta? Pues obviamente vamos a embarnecer, ¿verdad? Ya no le vamos a ayudar al metabolismo a poder quemar las calorías y obviamente nuestro aspecto va a cambiar. Si tú no te mantienes con las disciplinas en la etapa del muro, pues obviamente te vas a ir descuidando y te vas enfriando en las cosas del Señor. Pero si tú te mantienes con las disciplinas espirituales, sábete que es para tu mantenimiento, pero no para poder acortar estas etapas. Esta etapa tiene un único propósito para cada uno de nosotros, sabiendo cuánto hay para limpiar en nuestro ser interior y cuánto quiere Dios inculcar en nosotros sus propósitos grandes y duraderos. Nuestro Padre sabe de cuánto somos capaces de resistir, no te va a llevar más allá. Pero déjame decirte algo. Estaba yo viendo el testimonio de una persona que lleva 3 intervenciones por cáncer en uno de sus órganos. Dice, la primera operación, pues obviamente nos dio mucha esperanza porque cortó lo que era el tumor, lo que se veía. Y cuando me lo quitaron no dolía porque era una parte muerta que estaba contaminada. Después, a los 2 años tuve que regresar y aunque el tumor era menor, en realidad empezaron a rascar un poquito más profundo y esa ya fue más dolorosa. La tercera intervención que tuve ya no se veía nada, pero sabía que había células. Entonces empezaron a raspar, empezaron a quitar y encontraron en lo más profundo algunas células que obviamente eran la raíz del cáncer que yo tenía. A veces es así. A veces nosotros creemos que una de las etapas es el muro, lo brinqué y ya todo está bien. No, Dios tiene que rascar profundo y tiene que ir más allá para que pueda arrancar de raíz todo aquello que es perverso en nuestra persona, que es inicuo en nuestras vidas. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que saber es que Dios es el iniciador de la etapa del muro, pero también es el que nos ayuda a cruzar el muro. Y quiero que me acompañes a una parte de la Biblia en el libro de Job, capítulo 5, versos desde el 17 al
versos desde el 17 hasta el 19, dice de la siguiente manera: cuando el Dios Todopoderoso te corrija, lo voy a parafrasear, cuando estés en la etapa del muro, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección, esto es, no desprecies que te haya metido en la etapa del muro. Dios hiere, pero Él cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez vendrá a ayudarte, y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. Entonces, quiero que aprendas esta parte del versículo que dice: Dios hace la herida y Dios la sana. Dios te mete en la etapa del muro y es Él el que te va a hacer atravesarlo. Amén. ¿Cómo cruzamos entonces el muro? Puede ser difícil distinguir con precisión cuándo comenzamos el viaje a través del muro y cuándo estaríamos del otro lado. Hay gente que se ha pasado por grandes sufrimientos y que ha golpeado muros imponentes, que estos no los cambió, solo rebotaron y regresaron a un muro similar, rebotaron nuevamente y a menudo más amargados y enojados que antes. ¿Ha tratado algún cristiano de esos que han sido probados por el Señor y que al día de hoy están muy amargados? Pues es porque muchas veces han llevado el muro o han querido cruzar el muro en sus fuerzas. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos progresando o si estamos quizá del otro lado? Las siguientes son al menos 4 dinámicas para conspirar. Si tú quisieras saber cómo Dios te cruza del muro, hay 4 cosas que tienes que saber. Y fíjate lo que estoy diciendo: cómo Dios te ayuda a cruzar el muro, no cómo puedes acortar el tiempo para salir del muro. Porque muchas veces la gente no se da cuenta de que está peleando con Dios. No sé si ustedes llegan a recordar la historia de cuando Balac quiere obedecer a Balaam y maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que en una de esas pues lo convoca Balac para poder darle algunos presentes, y él va en una burra, ¿verdad? Y de repente ahí está caminando y estaba el ángel de Dios frente a esa burra, y obviamente la burra se detiene cuando ve al ángel de Dios y entonces empieza a pegar a un lado de una pared, y entonces ahí está Balac pegándole a la burra: pégale y pégale y pégale. ¡Hey! ¿Por qué no caminas? Y la burra ahí como que viendo al ángel frente a sí, hasta que Dios abre la boca de la burra y la burra le contesta: ¡Hey! ¿Por qué me pegas? ¿Tanto tiempo te he servido? Y al otro como que no le caía el 20, ¿verdad? Se pone a interactuar con ella, en lugar de que se sorprenda porque le está hablando, ¿no? Como dando a entender: wow, qué milagroso. El asunto le dice: pues ¿por qué no avanzas? A veces nosotros somos así. Y ella le dice: pues si me detuve porque el ángel de Dios está frente a mí. Y el ángel se le aparece y le dice: si la burra no se hubiera detenido, la espada ya te hubiera consumido. Y de repente nosotros estamos en la etapa del muro y estamos renegando con Dios, ¿verdad? Y nos metemos a una cosa, nos metemos a otra, con tal de a ver si salimos. Y cuando vemos que no salimos, le decimos a Dios: o por las buenas o por las malas. Y al principio lo hacíamos nosotros como para poder acortar la etapa, ¿verdad? Después lo hacemos como en venganza a Dios. Ah, ¿no me ayudas tú? Entonces ahora consulto aquello, o ahora hago aquello, o dejo de hacer esto. Y no se dan cuenta de que están como Balac, montados en una burra, en donde la burra tiene más sensatez que el mismo Balac, y porque está viendo frente a sí el proceso de Dios. ¿Y cuántos de nosotros le queremos ayudar a Dios, verdad? Porque no entendemos esa parte. ¿Y qué sucede? Amargados, resentidos. ¿Por qué? Porque no entendemos que estamos topando con una pared que Dios ha permitido que tengamos. Por eso quiero decirte en este momento: si tú no tienes el trabajo que quieres, si tú no tienes la condición que quieres, la condición económica que quieres, si las personas que les has compartido y quisieras que están aquí, déjame decirte, tienes 2 opciones. Eres perseverante en el gozo del Señor para poder aferrarte a su propósito, o simple y sencillamente vives amargado y haciendo las cosas a tu manera. Pero si las sigues haciendo a tu manera, vas a estar cometiendo una serie de pecados y de errores que obviamente lo único que van a hacer es que estés más alejado de Dios. Y Dios no te va a dejar en esa posición, en algún momento te va a traer, pero
Cuando regresas a Dios, va a estar muy afectado, lastimado. Entonces tienes que aprender a entender esta etapa. ¿Cómo sabemos que estamos progresando? Bueno, los siguientes son al menos 4 dinámicas para considerar que dependen de Dios y no de ti. Lo primero es que debes de tener un alto nivel de compasión y aceptación del quebrantamiento. Caray, yo pensé que tenía que orar más, tenía que ayunar o tenía que escuchar la voz de Dios. ¿Quieres salir de la etapa del muro? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener un camino descendiente. Debes de tener una etapa, debes de vivir la etapa de la compasión y del quebrantamiento. El orgullo y nuestra tendencia a juzgar a otros se encuentran en cada rincón del mundo, en todas las culturas, lugares de trabajo, patios de juego, familias, vecindarios, equipos deportivos, aulas, matrimonios, refugios para personas sin hogar, oficinas de juntas en las empresas, fiestas de cumpleaños donde somos invitados. Cuando nos convertimos en cristianos, eso no desaparece automáticamente, solo tiene una nueva cara. Entonces, si tú eres una persona que a ti nadie te ve la cara, no tienes capacidad de quebrantamiento. Y si siempre te estás peleando y si siempre quieres ganar y aún con Dios quieres hacer las cosas y decir, no, Señor, es que yo no puedo ser así, yo tengo que ser esta persona, déjame decirte una cosa, tu capacidad de quebrantamiento de parte de Dios es nula. Y entonces estás así, con el muro, así. Cada rato te estás topando con él. Porque tu capacidad de quebrantamiento no lo acepta. Porque esta cultura te dice, no, tú naciste para ser cabeza y no cola. Tú tienes que estar por encima de los demás. La gente no te tiene que ver vulnerable. Es contrario. Pero cuando Dios te dice que tiene frente a ti eso, entonces tú tienes que tener esa capacidad de quebrantamiento. Y si tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios me quebrante? No es que Dios me ama. Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y no creas que la disciplina es algo así como que véngase para acá, mire, échele ganas. No, de repente la disciplina no es en las palabras que queremos. Esa es una parte en como lo vemos. ¿Quieres crecer o salir del muro? Tu capacidad de quebrantamiento tiene que ser alta, pero también tu capacidad de compasión tiene que serlo. Otra forma es cuando aprendemos a sufrir el agravio. Compara esa imagen con la de una persona arruinada que está tan segura del amor de Dios que no le importa que lo insulten. Eres una persona que aceptas el quebrantamiento de parte de Dios, pero a la vez eres una persona que eres compasivo con los demás. De esa manera pasas el muro. Cuando ves que alguien en la iglesia no está haciendo algo, antes de juzgarlo dices, sus razones tendrá, ¿verdad? O de repente ves a alguien en la calle y dices, otra vez tú, hombre. Y en lugar de que le ayudes, obviamente lo juzgas. Cuando tienes esa compasión por los demás, Dios te está llevando a través del muro. Quebrantamiento y compasión. Lo segundo, la manera en que Dios te saca del muro es cuando existe un reconocimiento y aceptación consciente de la voluntad misteriosa de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ya tenemos un plan, ¿verdad? Queremos casarnos, queremos tener un buen matrimonio, queremos tener un buen trabajo, queremos que si hemos de servir a Dios, pues no me mande como misionero, y si me manda de misionero, que me mande a Suiza o a algún lugar de esos en donde mis hijos puedan hacer que se casen allá y mejoren la raza, ¿verdad? Entonces, nos gusta el control, nos gusta saber a dónde va Dios, qué está haciendo, la ruta correcta para llegar allí y cuándo llegaremos exactamente. Nos agrada recordarle a Dios de su necesidad de comportarse de maneras que se ajustan a nuestras ideas claras sobre Él. Esto es, nos gusta tener el control y también a Dios lo queremos controlar. Inconscientemente hacemos un trato con Dios que es más o menos así. Señor, yo te obedezco y me quedo con mi parte del negocio. Bendíceme ahora, no permitas ningún sufrimiento grave y tienes en mí un fiel adorador y diezmador. Dios no quiere ser degradado al rango de secretario personal o asistente nuestro.
te tiene que caber en la cabeza que Él es Señor de nuestras vidas. Recuerde con quién estamos tratando aquí. Dios está unido, esto es tan cerca y aún así trascendente completamente sobre nosotros. Dios es conocible, pero también desconocido. Dios está dentro y al lado nuestro, pero aún así es totalmente diferente a nosotros. La mayoría de las veces no tenemos idea de lo que Él está haciendo. ¿Y qué te quiero decir con esto? De que a menos que tú le digas, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, vas a poder pasar el muro. Pero si tú le estás diciendo, Señor, que en esto yo no voy a tener tal o cual pérdida, déjame decirte que entonces te quedaste la mitad de tu persona en el muro y la otra mitad en el lugar a donde Dios te quiere llevar. Y ahí estás. Pero cuando tú sabes que la voluntad de Dios es perfecta para tu vida y tú dices, Señor, lo que venga, hágase tu voluntad en mí, entonces estás preparado para la siguiente etapa. Tercera, debe de haber una capacidad más profunda para esperar en Dios. ¿Qué significa realmente cuando lee esperar en Dios? El Salmo 27:14 dice de la siguiente manera: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Imagínese, cuando tú no tienes una capacidad profunda de esperar, no vas a pasar el muro y vas a cometer errores. Es cuando le quieres ayudar a Dios, porque ya la frustración es alta. Imagínate esto: Abraham, Dios le dice a los 75 años, Abraham, vas a ser padre de una gran nación. Pasan 13 años y no sucede nada. Lo saca de Ur de los Caldeos, de su comodidad, para poder llevarlo a deambular pueblo tras pueblo tras pueblo con una sola promesa. Y entonces dice la palabra de Dios que él aprendió a escuchar la voz de Dios y le creyó a Dios y fue amigo de Dios y es el padre de la fe. Pero en medio de todo eso hay etapas en donde él tiene que esperar. Y entonces le dice, Señor, ¿acaso la herencia que dices de que voy a tener un hijo, se la voy a dar a este Damaseno, su siervo que era de Damasco? Y entonces, como no había pasado el muro, pero pensó que como había sufrido mucho, como había dejado a la familia y como obviamente andaba deambulando, pues tomó las cosas en sus manos. Y a los 13 años, dice la palabra de Dios que le dice a su esposa, bueno, pues yo no creo que el hijo venga por medio de nosotros, así es que pues agárrate a mi sierva y ten hijos con ella. Y entonces, en lugar de pasar el muro, ¿qué fue lo que hizo? No tuvo la capacidad para esperar en el Señor. Y Dios le dice, no, de ella no vas a tener el hijo de la herencia, es de tu esposa. Y entonces cometió el gran error, ¿verdad? Moisés estaba viviendo una buena etapa y Dios le dice, sal del palacio donde estás. Y entonces se va a encontrar con su muro, ¿verdad? Porque vas a sacar a los cautivos de Egipto. Y entonces dice, bueno, pues yo soy el general y soy aquí el mandamás, ¿verdad? Y mata a un egipcio. Lo quiso hacer en sus manos y después lo delatan. Y como era una pena capital matar a un ciudadano, pues entonces se tiene que ir huyendo. ¿Por qué? Porque no quiso esperar la perfecta voluntad de Dios. Vemos a David. David ahí está, sale de matar a Goliat, regresa, cantan las mujeres, David mató a sus miles y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y de repente Dios le dice a David, estás muy cómodo, y permite que lo persiga Saúl. Un muro. Después pasa el muro y otra vez se vuelve a sentar en las ciudades y comete un error. Se mete con una mujer ajena y después lo empieza a perseguir Absalón. ¿Por qué? Porque no esperó la perfecta voluntad de Dios. Y así vemos la historia de muchas personas que no tienen la capacidad para esperar en Dios. Tienes que tener la capacidad para esperar en Dios. Si Dios dice que tu esposo o tu esposa se van a convertir, sírvele con amor.
Si Dios te dice que te va a levantar y te va a llevar a las naciones, sé fiel en la iglesia local en donde tú estás. Si Dios te dice que te va a ser un empresario y que va a ser un hombre de ti, sé fiel en lo poco. Amén. Espera la perfecta voluntad de Dios. Y cuarto, si tú quieres pasar el muro, tienes que tener un mayor desapego a este mundo. Y tú dices, ay, los otros tres estaban ahí más o menos, pero no me digas eso. Pues sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un apego a este mundo, te vas a afanar por las cosas de este mundo y vas a ser infeliz por lo que no consigues en este mundo. Imagínate que tienes una identidad en Cristo, ¿verdad? Y ahí vas en el Señor. Y de repente te das cuenta de que para poder tener un esposo, una esposa, un novio, una novia, pues necesitas ser una persona bonita, de buen físico. Pues obviamente tú vas a decir, Señor, ¿me vas a dar un esposo, una esposa o no? Porque si es así, Señor, y entonces dejas de venir a la iglesia y entonces empiezas a relacionarte con otras personas, le metes mucho a tu físico, le metes mucho a tu círculo social y tratas de hacer las cosas a tu manera. Y al último, cuando tenías la intención de irte al cielo con Dios, dices, quién sabe si eso será cierto. ¿Por qué? Porque ya no hay un apego a las cosas de Dios. El tema crítico del viaje con Dios no es soy feliz, sino soy libre. ¿Eres libre de que las cosas de este mundo no condicionen tu felicidad o tu estado de ánimo? Porque la felicidad a la larga es un momento estático, ¿cierto? ¿Cuánto te dura? Si hoy te ganas la lotería, ¿cuánto te dura la emoción? Semanas. Pero cuando se te acaba el dinero, la felicidad se acabó. Entonces la felicidad es un momento estático. Más bien, pregúntate, ¿soy libre? ¿No me domina la pereza? ¿No me domina la depresión? ¿No me domina mis estados de ánimo? ¿Estoy creciendo en la libertad que Dios me dio? Pablo se refirió a este tema central del desprendimiento, llamándonos a una comprensión radical y nueva de nuestra relación con el mundo. Y dice 1 Corintios 7, 29 al 31 de la siguiente manera, dice Pablo: lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. ¿Sí entiende? Y me dio risa, ¿verdad? Por la primera vez, lo primero que dice Pablo, ¿verdad? Que dice aquí, dice, de aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Y unos dicen, amén, ya ves, pues por eso no te aviso a qué hora llego o qué hago, ¿verdad? En esencia lo que quiere decir es que si tú tienes algo, dale gracias a Dios, pero eso no te da la felicidad. Debemos vivir nuestra vida como el resto del mundo, es decir, casarnos, experimentar pena y alegría, comprar cosas y usarlas, pero siempre con la conciencia de que estas por sí mismas no son nuestra vida. Es necesario ser marcados por la eternidad, libres del poder dominador de las cosas. El desapego es el gran secreto de la paz interior. A lo largo del camino de este viaje con Jesús, nos atamos, literalmente estamos esclavizados a comportamientos, a hábitos, cosas y personas de una manera que no es saludable. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo? Y estando en ese trabajo, tienes aspiraciones. Pero de repente Dios te está llevando a ser más sacrificado, a tener menos apego. Y de repente dices, no, pero me voy a esforzar para poder llegar al siguiente peldaño, a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Se me ocurre, trabajas en el gobierno y te ocuparon por honorarios, dices, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo me gustaría tener mi base, verdad? Ya para que venga quien venga, nadie me mueva. Y ya después cuando tienes base, dices, ¿cómo me gustaría ser sindicalizado para poder obtener todos los beneficios? Y sin darte cuenta tienes tanto apego a este mundo que el día de mañana que te dice, no, ¿sabes qué? Ya no hay más basificaciones. Híjole, Señor, me fallaste, esto y lo otro. Y cuando hay desapego y te dicen, se acabó el trabajo, no hay trascendencia, que tú puedas decir, gracias, Señor. Mientras no me faltes tú,
yo sé que tengo todo. Y cuando existe ese desapego, entonces estás para cruzar el muro. Pero si no, entonces te quedas de este lado, feliz en lo temporal, pero infeliz de que nada más no pasas la etapa. Concluyo con lo siguiente. Richard Rohr, el escritor de un libro que se llama Las penurias en Cristo, dice, escribió de manera extensiva acerca de las 5 verdades esenciales a las cuales los hombres deben despertar si van a crecer dentro de la masculinidad y espiritualidad dada por Dios. Son poderosas verdades bíblicas que sirven a toda la humanidad, indistintamente si eres hombre o mujer. Como resultado de atravesar el muro y experimentar un gran desapego, tú puedes saber que has pasado al muro cuando tú puedes decir lo siguiente: la vida es dura y la acepto. Yo no soy importante, no soy el más importante en este mundo. La vida no se trata de mí. Yo no tengo el control de las cosas. Al final soy un ser mortal que va a terminar sus días igual que todos, en una tumba. Cuando tú llegas a esta conclusión es porque hay un desapego de las cosas de este mundo y pasó a segundo término la felicidad efímera con el propósito de Dios en tu vida. Recuerda que el propósito de Dios para con nosotros al finalizar el viaje es tener una unión de amor con Él. Nos deshacemos alegremente de ciertas conductas y actividades con el fin de tener una comunión más íntima con Dios. Es bueno disfrutar del mundo, ya que la creación de Dios también es buena. Sin embargo, no tenemos que tener una identificación con el mundo, porque en el momento en que el mundo vaya mal, nosotros vamos a perder la fe en el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios es fiel, pero te quiero preguntar algo. ¿Te has topado con el muro? Y si es así, déjame decirte, deja que Dios te tome de la mano y Él te ayude a cruzarlo. No quieras que se acabe la etapa queriendo acelerar los tiempos a tu manera. Mejor reconoce que estás frente a una pared que no has podido pasar y que te puedes rendir a Dios en este momento y decirle: Señor, ayuda. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Hemos terminado este mensaje.